buenas tardes, queridos amigos de Osorno. ¿Cómo están? Aquí comienza Punto de Encuentro en tu casa. Ya último día de la semana, de la penúltima semana del mes, viernes 22 de enero. ¿Cómo estás, querido amigo Orlando? Muy bien, Camila, aquí estamos acompañándoles y acompañando a nuestros amigos de Radio Sinergia en Punto de Encuentro, porque queremos achicarle la tarde y sobre todo achicarle la tarde cuando han habido en esta tarde 31 grados, nada menos que 31 grados de calor. Ha sido y es un intenso verano. Intenso verano también porque tenemos que estar confinados, tenemos que cuidarnos, porque las cifras del día de hoy fueron bastante negativas. Siento y algo, Camila, ¿no? Yo podría arriesgarme Así, que de partida son las peores cifras, la peor cifra de la región, desde que parte la pandemia, con 753 casos nuevos confirmados en la región. Y en Osorno, comuna Osorno, 116, como tú bien lo mencionas, comuna Osorno. Así que no... Estamos muy, muy complicados. También Exacto. muy complicado a nivel de país, y esto tiene que ver con las irresponsabilidades de las fiestas de Año Nuevo y también del calor y de las otras fiestecitas que irresponsablemente haces. Así que la invitación es a las tres cuestiones básicas: mascarilla, lavarse las manos, distancia social, y con eso batizora. Pero si te vas a ir a fiesta, a repartir abrazos y todo lo demás, hasta ahí nomás llegamos y vamos a seguir complicados. Cuídate, y ojo, mascarilla en buen uso. Mascarilla en un correcto uso, tapando boca y nariz, ambos. Sí, que eso es algo que no debe tener mascarilla si no sí. Camila, quiero saludar también a nuestros amigos que nos acompañan en el día a día. Me refiero a Imprenta Pintus, porque imprimen de inmediato. Al tiro. Bueno, al tiro. Al tiro. Calidad total de impresión en Imprenta Pintus del Piero Restaurant, que lo echamos mucho de menos. Me da sed hasta ahora, me da hambre, me da de todo cuando recuerdo a Del Piero Restaurant, que pasando la pandemia o en el momento en que los aforos lo permitan, van a estar con nosotros nuestros amigos del Piero Restaurant. Y también tus amigos, que tú sabes cómo guiarlos ahí en Argumedo 732, Camila. Sí, nuestros amigos de Motorbell, porque ellos nos siguen acompañando y siguen con nosotros, siguen funcionando, así que puedes ir a visitarlo, como bien tú dijiste, en Argomedo 732 acá en Osorno, porque ellos te ofrecen mantención y reparación de vehículos, ventas de repuestos e insumos de la mejor calidad. También realizan diagnósticos electrónicos y te pueden ayudar en la inspección de la precompra de vehículos y motos. Así que, como ya lo dijimos, visítelos en Argomedo 732 acá en Osorno. Así es. Vamos a ir a música y volvemos. Vamos, música, y volvemos con nuestro invitado que ya está conectado con nosotros, pero lo presentamos a la vuelta. Estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro, ya lo anunció Camila, tenemos el invitado de hoy, que ayer por cuestiones tecnológicas no pudimos conversar, pero hoy día sí que está aquí. Como siempre, Camila, te doy la opción. No es opción, sí. Es el agrado de presentar a alguien que yo sé que es parte de acá, de la casa de Radio Sinergia, que siempre... con su ajetreada agenda, cuando era intendente, se dedicaba, aunque sea un tiempito, para conversar con nosotros, el ex intendente, don Harry Jürgensen César. ¿Cómo está, don Harry? Buenas tardes. Y hoy día sí pudimos realizar la conexión. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso a ustedes, a la Radio Sinergia, y a todos sus auditores, por supuesto, que siempre están fieles escuchando esta radio amiga. Ustedes hablaban de la pandemia recién. Sí, tenemos casi 4.000 contagios activos. 4.000 contagiantes. Más todos los contactos estrechos de esos casos activos son otros miles y miles. Pero más los otros, los asintomáticos, aquellos que son silentes, que son invisibles, pero también son contagiantes. O sea, hay miles y miles de contagiantes en la región de los lagos y es el récord desde que tenemos la pandemia. Por lo tanto, estamos en una situación extremadamente grave, con los hospitales muy colapsados.
Y con Chile en general, con la pandemia creciendo. Entonces, aquí vale solo el autocuidado. Lo que ustedes decían, autocuidado, por favor. Ahora con 31 grados, aquí en Osorno, es difícil quedarse en casa. Eso es lo duro. Es el sacrificio que tenemos que hacer en favor de nosotros, de nuestros seres queridos, nuestros padres, abuelos, hijos, nietos y también de los vecinos de la ciudadanía en general. Así que la verdad es que esto hay que tomarlo en serio. Con toda la experiencia que tuvo usted, don Harry, y bienvenido a nuestro programa, que tuvo como intendente, porque le tocó varias cuestiones duras, pero la más dura probablemente haya sido el tener que liderar la pandemia y el control de la pandemia, y que por lo visto no se ha podido controlar. Pero ¿qué durante estos 3 años que usted estuvo en el gobierno regional, cómo evalúa su gestión? ¿Qué fue lo más complicado y qué le faltó? Yo estoy tranquilo con la gestión realizada, pero hacer una evaluación, bueno, son los demás que tienen que hacer una evaluación del trabajo del gobierno regional y del intendente. La verdad es que me tocó un periodo de muchas emergencias. No puedo olvidar el puente Cancura, con el fallecimiento de una persona. Así es. Amiga de una familia amiga, que fue triste. Después el agua de Osorno, duro, primera vez en la historia, que en una ciudad de más de 150.000 habitantes, queda sin agua potable 11 días. Y tuvimos que enfrentarlo y salimos bien. Por ahí hay algunos críticos que dicen que no salimos bien. No, salimos muy bien. 70 litros de agua por persona diario, todos los días que estuvimos en emergencia. Ningún contagio, ninguna enfermedad. Los hospitales bien atendidos por el ejército con agua potable, salimos bien. Inmediatamente después viene el problema de Puerto Octay, agua potable en Puerto Octay. ¿Para qué hablar antes del hundimiento del Saikongen, que tuvimos que sacar de sus bodegas todo este salmón que estaba podrido ya por más de un año? Y tuvimos que tratarlo con todos los riesgos que significaba de contaminación, de salud, también a las personas. ¿Para qué hablar de la basura, la basura en Q, en Chiloé en general? En fin, hemos tenido realmente muchos problemas y creo que salimos bien. Y aparte de atender todas esas emergencias, pudimos elaborar, incluso en plena pandemia, un gobierno regional que aportó rápidamente en favor de la salud, en favor de la emergencia, en favor de los problemas sociales, en favor del proempleo, en favor de la reactivación económica. Y además, no le quitamos un peso a todo lo que es la inversión programada. Es decir, a lo mejor se nos atrasaron algunas inversiones porque se paralizaron algunas obras. Por ejemplo, el edificio aquí de investigación en Osorno estuvo paralizado más de 3 meses, pero lo recuperamos y ahí está. Y todas las obras en Osorno están funcionando. Hay más de 100.000 millones de pesos en inversión en Osorno esta vez, y todas están paraditas, todas están funcionando. Y eso a uno lo tranquiliza porque yo digo, mis 3 años hicimos gobierno, hicimos un buen gobierno regional y me fui tranquilo. Ahora, yo no esperaba ser candidato constituyente. Por ahí me dicen, oiga, ¿por qué se fue en el minuto que la pandemia estaba ascendiendo? La fecha no la puse yo, la fecha la puso la propia Constitución, la reforma constitucional, con la aprobación del plebiscito. Entonces el 11 era el día. Ahora, frente a una trascendencia tan especial, no pude restarme porque nadie de los auditores, ni ustedes, ni yo, hemos votado alguna vez por un constituyente. Nunca. Ese es un voto una vez en la vida. Y eso ya se indica la importancia que tiene entonces la constituyente. Una vez en la vida, elegir a las personas que van a escribir, que van a discutir, que van a debatir y van a proponer una nueva constitución. Precisamente le cuestionaron a ustedes fuertemente, a algunos de sus amigos políticos, ya sabe de quién estamos hablando, de que usted había dejado, con toda la experiencia que había adquirido precisamente por este recuento que está haciendo, y que había dejado en el peor momento el cargo por ir a la constituyente, a ocupar un cargo político, cuando, ¿no es cierto?, era mucho más efectivo la praxis y la experiencia que usted tenía para seguir liderando lo que queda, ¿no es cierto?, de este gobierno regional. No hay ningún afán personal en eso, ninguno. Este no es un cargo en que uno vaya a buscar un trampolín político, no es un cargo en que uno vaya a buscar alguna remuneración estupenda, no es un cargo en que uno vaya a buscar tampoco fama de ninguna naturaleza. Es un cargo patriótico, de verdad. Por eso lo estoy asumiendo. Y otra cosa,
En la intendencia quedó de continuidad. Quien ocupa el cargo hoy día es mi amigo, que me acompañó durante 3 años como jefe de gabinete, es Carlos Gayce. Y él tiene exactamente la misma línea, la misma capacidad para atender y seguir atendiendo a la pandemia. Pero la pandemia es una situación desconocida científicamente. Recién estamos haciendo las primeras vacunaciones. Y es un récord del mundo tener vacunaciones prácticamente al año después de que aparece una enfermedad, la más contagiosa de los últimos 100 años. Ya se están vacunando. Y se espera mucha vacunación ahora. Para febrero se esperan ya millones de vacunados en Chile. Por lo tanto, ya va a ser una vacunación masiva. Ahora todavía es muy selectiva. Primero fueron los funcionarios de salud, ahora los adultos mayores con enfermedades de base. Después van a ser todos los adultos mayores, las Fuerzas Armadas y de orden. Y después ya de esa selección viene la vacunación masiva. Así que hay un trabajo muy bien hecho del gobierno de Chile. Pero la Constitución es un tema extraordinariamente importante, trascendental. Ahí se fija el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Porque realmente le vamos a marcar la cancha para tener una vida en libertad, de progreso, desarrollo y de mejor calidad que ahora. Eso es lo que se hace. Y para eso hay que tener experiencia, conocimiento, para eso hay que tener apoyos. Y yo espero tenerlo, y lo estoy teniendo cada vez más, lo siento, a nivel regional. Porque yo quiero llegar a la constituyente a representar mi región. Es verdad, intendente, me cuesta sacarle el cargo de intendente, ex intendente. Don Harry, antes de irnos de lleno a la conversación y lo que significa y lo que va a significar este nuevo proceso para el país, que es tan importante como usted lo menciona, digo a grandes rasgos los problemas que le tocó enfrentar siendo intendente estos casi 3 años que estuvo liderando la región. Pero a mí me gusta también enfocarme en las cosas buenas, en lo positivo, en el buen trabajo que se pudo haber hecho. ¿Cuáles son las cosas buenas que usted destaca y que pudo aportar para hacer crecer la región? Bueno, para mí es un triunfo el haber logrado que siempre la región de los lagos esté en las primeras regiones en cuanto a la ejecución presupuestaria. En los 3 años, la primera región que iba cumpliendo el plan regional de gobierno. Tenemos un avance siempre muy especial. Fíjense que en el 2020 vamos a ser tal vez la primera o segunda región, y el 2019 fuimos la primera región. Y por lo tanto tenemos una dedicación muy profesional a nivel del gobierno regional. Y eso hay que destacarlo. Lo segundo a destacar también, que tuve un consejo regional muy compenetrado, muy apoyador. Y cuando se necesitaban recursos para hacer un proempleo, 5.000 millones de pesos, o necesitaban recursos para hacer, por ejemplo, atender las necesidades alimenticias, canastas familiares directamente, 5.000 millones de pesos. Siempre me acompañaron los consejeros regionales y los acuerdos fueron por unanimidad, no importando si eran socialistas, demócratas cristianos, PPD, UDI, no importaba, ahí había un propósito común. Y creo que ese es el logro que tuve, generar un propósito común para la región. Aprobamos los presupuestos con ese propósito común. Aprobamos los cambios de presupuesto y los cambios de planes de gobierno por ese propósito común. Hicimos algunas cosas que son inéditas. Por ejemplo, empezar a levantar a 150 mujeres de pesca artesanal. Las mujeres estas que pescan a las orillas, que son recolectoras, y que venden ahí mismo a la misma orilla. Ofrecerles una sala de proceso con resolución sanitaria. Les permite escalar inmediatamente en su calidad de vida, por cuanto va a generar mucho más ingresos familiares de un producto determinado, con resolución sanitaria. Un tema que estamos desarrollando ahora en plenitud. ¿Y por qué las mujeres? Porque la mitad de las pescadoras artesanales son mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque las mujeres siempre están detrás y hay que darle el impulso a las mujeres. Yo cuando miro en las empresas incluso, las mujeres que tienen el mismo rendimiento, que tienen la misma capacidad que un hombre, reciben una remuneración menor que un hombre. Solo por el hecho de ser mujeres tienen una renta menor. Eso debe consagrarse en la Constitución, en mi opinión. No puede ser que las mujeres, por ser mujer, tengan una remuneración menor que el hombre. Eso debe medirse en función del rendimiento, de las capacidades, de las eficiencias que tiene cada persona, independientemente del sexo.
Ese es un tema que también hay que poner en la Constitución. Por eso yo me preocupé mucho del tema de las mujeres, y en este caso con las mujeres de la pesca artesanal. Hice lo mismo en la agricultura familiar campesina, con programas especiales para las mujeres. Y son las mujeres las que han avanzado hacia la agricultura ecológica, por ejemplo, con productos orgánicos. Las mujeres asumen la responsabilidad y lo atienden bien. Y ese ha sido un logro, distinguir en el gobierno regional, distinguir en los proyectos a las mujeres, siempre darles una preferencia, porque por decenas, y por qué no decirlo, siglos y siglos, las mujeres siempre han sido postergadas y los beneficios eran para los hombres. Harry, usted definitivamente asume entonces, deja la intendencia, deja un cargo político para asumir de lleno, ¿no es cierto?, ir a tratar de formar, ¿no es cierto?, y tener un cupo y ser, ¿no es cierto?, uno de los 155 que van a poder construir, redactar y deliberar con respecto a la nueva Constitución. Fue muy difícil la decisión del momento entre algo que estaba empeñado y su capacidad ejecutiva de empresario y de político lo tenía ahí empeñado en el día a día, incluso asumiendo algunos riesgos, frente a esto otro que es una cosa diferente, porque hay mucho de filosofía, hay mucho de política, hay mucho de ir, ¿no es cierto?, tratando de poder equilibrar entre la razón que tiene uno y la razón que tiene el otro, ponerse de acuerdo en el fondo. ¿Cuánto tuvo que deliberar consigo mismo para poder tomar esta decisión, o ya la tenía clara? No tuve mucho tiempo, quiero decirlo de verdad. En 2 semanas tuve que tomar la decisión, porque yo nunca pensé tomar una decisión de esa naturaleza. Tenés que tomarla. Yo termino mi intendencia y entrego el 6 de junio el cargo, porque ahí termina, de acuerdo a la Constitución, termina el cargo de intendente regional. El 6 de junio se lo entregaba al delegado presidencial, quien asumía como representante del presidente de la República, o al gobierno, y al gobernador regional en lo respecto al gobierno regional. Esa era mi decisión. Pero uno no escribe sus libretos de la vida, de ese Orlando. Los libretos de la vida lo escriben otros y lo escriben las circunstancias. Y uno de repente tiene que aceptar esos libretos de la vida, esos desafíos. Yo no soy del que me estoy postulándome a candidatura, jamás lo he hecho en mi vida. Siempre he sido porque he aceptado candidatura, porque así me lo han propuesto. Y de verdad que me fue muy difícil la decisión, porque es un cargo complejo. Pero como es tan importante, es tan trascendental, como dije, no pude negarme, simplemente tuve que aceptar y, con mucha pena, dejar la intendencia. Se la dejo a un amigo que sigue las mismas líneas que nosotros hemos trazado, que sigue exactamente con el mismo equipo, por lo tanto también yo tengo la seguridad que a seguir avanzando en los temas tal cual lo hemos trazado en el plan regional de gobierno. Y me quedaba pendiente un tema que es muy importante para la región, que es la estrategia regional. La estrategia regional para los próximos 10 años. Y usted sabe, Orlando, que hacer una estrategia a 10 años es tremendamente complejo. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Y eso es lo que estábamos trabajando. Ya se lo habíamos entregado a la Universidad Católica. Estábamos ya en todos los inicios, todos los que son los diálogos, conservatorios, análisis de la situación regional. Cómo enfrentar los próximos 10 años. Y esa era la otra obra que yo quería dejarle a la región, la estrategia de 10 años. Ahora la va a continuar Carlos Geize y por supuesto que se va a terminar también dentro del plazo adecuado, porque es un orgullo poder decir, este es el camino que tiene que trazarse en la región. Pero ahora me meto en esta otra cosa. También aquí tengo que trabajar en conjunto con otras 154 personas en trazar una constitución para 30, para 40 años, porque las constituciones no se están modificando cada rato. Y eso sí que es un trabajo arduo, muy serio, y donde tenemos que reconocer la historia, los pilares fundamentales que nos permitieron desarrollar nuestra cultura chilena, reconocer también las cosas que faltan o las letras muertas que tenía la Constitución, porque las tiene y las hay, y mirar también las esperanzas futuras y cómo
acomodar ese futuro que uno lo mira incierto. Pero ¿sabes lo que pasa, Orlando? Yo estuve revisando los 1000 diálogos hechos por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. 1000 diálogos, participaron miles y miles de personas. Y hay una constante. Cuando el chileno está en el presente, los conflictos políticos, los conflictos sociales, los agarramos los chilenos, nos amargamos, nos da rabia, en fin, nos da pánico, nos da incertidumbre y nos genera una serie de emociones muy negativas. Pero cuando estos mismos chilenos, en estos diálogos de la Universidad Católica de Chile, le dicen, miremos el futuro. Nosotros los chilenos nos ponemos optimistas. Nosotros los chilenos pensamos siempre esperanzados en un futuro mejor. Entonces, si la condición nuestra es, pucha, que lo estamos pasando mal ahora, y la condición nuestra es pensar, lo podemos pasar mucho mejor después, entonces nos toca a nosotros construir eso de pasarlo mejor después. Y me he estado dedicando desde el día 12, que ya no soy intendente, a estudiar la Constitución, a hacerme asesorar por abogados, a hacerme asesorar por profesionales, sociólogos, por otro tipo de profesionales, y ir analizando la Constitución. Hemos revisado completo. Y de verdad nacen ideas, sugerencias que van a ser interesantes, que todavía no las voy a reconocer porque están en pleno desarrollo, pero que me estoy preparando justamente con estos equipos para representar la región. En ese sentido, porque hay un tema que quiero terminar de decir. En los territorios regionales todavía siguen dentro de un centralismo brutal. Exintendente, perdón. Ahí hay un tema. Don Harry, a ese mismo punto lo quería llevar desde su visión, y ya que tocó el tema de la estrategia regional y el tema del regionalismo, ¿cree que en esta nueva constitución que se va a redactar, de la cual usted espera ser parte de ese proceso, considera que debiera decir algo tan simple que se ha comentado en muchas partes, que debiera ser un país descentralizado y entregarle mayor poder de decisión a las regiones para que tomen en cuenta las necesidades de cada uno de los territorios, que son muy distintos? Se dice en muchas partes, Arica es muy distinto a la región de los lagos, pero se tratan de la misma forma políticamente hablando, con las mismas estrategias a la larga. ¿Se debiera descentralizarse esas decisiones que son independientes de cada territorio? En Chile fue necesario generar la centralización, el centralismo. Desde la época de la colonia, la independencia, fue absolutamente necesario. No se podía pensar en un país descentralizado. Pero pasaron 200 años. Y ahora se hace necesario avanzar justamente en la línea contraria. Porque hay tecnología, porque estamos mucho más conectados, porque hay mucho más conocimiento en regiones de lo que había antes, hay más capacidad en regiones de lo que había antes. Y yo cuando hablo de desarrollo regional y descentralización también hablo de ser más responsable en regiones, y no solo porque lo que pasa, que nos hemos acostumbrado los chilenos, que en las 8 manzanas de Santiago resuelvan mi problema. No, nosotros tenemos que ser los responsables y tenemos que generar las capacidades propias para poder administrar nuestros recursos públicos, nuestras iniciativas, nuestras propias regiones. Y por supuesto que la Constitución tiene mucho que ver en eso. Y tiene que generar un impulso y un avance hacia esa descentralización, pero con responsabilidad, con seriedad. Nosotros tenemos que asumir en las regiones, y no que nuestras capacidades humanas, profesionales, se vayan todas a Santiago. Hoy día es un imán. Santiago todavía agarra todas las capacidades. Pero ahora en la región de los lagos tenemos experiencias tan extraordinarias de mucha gente nuestra que antes se fue a Santiago y que ahora vuelve a nuestra región. Y tenemos en la región de los lagos una capacidad profesional, una capacidad para poder administrar fondos enorme. En Osorno, en Puerto Vara, en Puerto Montt, en Castro me ha llamado la atención. Mire, nosotros construimos cerquita de Castro yates de una calidad internacional espectacular. Y no se da a conocer yates que valen miles de millones de dólares para magnates extranjeros. Se están haciendo ahí, en una playa, en Castro. Y nosotros tenemos mucha capacidad. Lo que pasa es que tenemos que ordenar esa capacidad también en lo que es público, no solamente en lo que es privado, para poder impulsar un desarrollo general y regional mucho más justo de lo que ahora es. Pero tenemos que hacernos responsables. Don Harry, en términos de sus expectativas, poner de acuerdo 155 personas
¿usted cree que va a ser complicado? Muy, muy complejo. Especialmente cuando la Porque ciudadanía... hay 9 meses para Nada que más. el plazo. En 9 meses tienen que ponerse de acuerdo la variedad de temas, que son muchos, pero fundamentalmente ese acuerdo tendría que llegar, porque si no se ponen de acuerdo ustedes, los constituyentes, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo nosotros? No nos olvidemos que nosotros tenemos, así como tuvimos un plebiscito de entrada, tenemos ahora el proceso de hacer la constitución y después tenemos un plebiscito de salida. Por lo tanto, la ciudadanía siempre puede decir sí o no a lo que haga esta convención constitucional. Pero la convención constitucional no tiene otra que ponerse de acuerdo. Y con una regla muy compleja. Los acuerdos tienen que ser con un 2/3. Los acuerdos no son por simple mayoría. O sea, tiene que haber mucho más entrega, mucho más esfuerzo para poder llegar a los acuerdos. Pero esto es bueno, para que no imperen, ¿no es cierto?, los polos, para que no imperen las exageraciones, para que no imperen, digamos, los dogmas que la mayoría no quiere. O sea, que realmente se inscriba una constitución donde la mayoría de 2/3 esté de acuerdo. Y eso es importante. Ahora, va a ser complejo si las posiciones se polarizan. Si uno dice que es negro y otro dice que es blanco y nunca van a buscar los grises, va a ser muy complejo. Pero no hay otra alternativa que buscar los grises. Porque si no se encuentran los grises, no hay nueva constitución y permanece la que está. Entonces hay que buscar los grises entre este blanco y este negro. Y los dos tendrán que ceder. Pero siempre mirando Chile, siempre mirando la sociedad. Aquí no hay ninguna otra razón, aquí no puede haber ningún interés personal. Aquí hay un interés absolutamente colectivo. ¿Y dónde nos podemos equivocar? En imaginar el futuro, claro, ahí nos podemos equivocar. En el análisis del pasado no deberíamos estar equivocados, deberíamos tener análisis similares, aunque siempre también hay matices. Pero en el futuro podemos equivocarnos. Mire la tecnología. El futuro es tremendamente incierto. ¿Cuántos millones de trabajos que hay en Chile desaparecen en los próximos 10 años? ¿Cuántos millones de trabajos aparecen nuevos? Por la ciencia, por la tecnología, nuevos. Ni los imaginamos todavía. ¿Qué significan esos trabajos? Otro tema que me olvidé. Dejo instalado en la región de Los Lagos una iluminación digital perfecta. Estábamos trabajando la última milla, le aplicamos 16.000 millones de pesos y en 3 años, nuestra región que tiene muchos problemas, y lo vimos ahora en pandemia, que en muchos rincones no tienen conectividad digital, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden estudiar porque no tienen conectividad digital, y donde hay muchas regiones muy mala calidad, 2G, pésimo. Entonces, estamos poniendo plata regional para que si antes era tremendamente importante la conectividad eléctrica, ahora es la digital. Otro tema importante. Me acordé de esto porque es uno de los temas que más me apasiona. Porque hoy día, si bien el agua potable es fundamental para vivir, después lo fue el agua potable más la electricidad, y ahora es el agua potable más la electricidad más la conectividad digital. Las comunicaciones. Don Harry, en términos bueno, hay, al parecer, sí hay consenso a nivel nacional que tienen que estar presentes en esta organización constitucional, que tienen que estar presentes de todos los lados, de todas partes. Por lo tanto, nadie puede quedar ausente y aquí no se trata, ¿no es cierto?, de decir que este rojo, este blanco, este amarillo va a dejarlo afuera. Todo lo contrario, deben estar rojo, blanco, amarillo, de todos los colores adentro, precisamente para ponernos de acuerdo y ponerse de acuerdo la gente que va a estar participando de este proceso constitucional. Pero más allá que eso, hay una especie de mala esperanza. ¿Cómo lo ve usted de que la gente, al parecer, se han dado algunas, por así decirlo, algunas prácticas populistas donde se le ha hecho creer a la gente que la Constitución va a ser la llave para arreglar todos los problemas que hoy día tenemos y los que vienen a futuro también? Lamentablemente, yo pienso que hay un gran porcentaje de chilenos que piensan que la Constitución lo va a arreglar todo y de forma inmediata y que va a cambiarlo todo. Y eso no es serio, eso no es responsable, no puede cambiarlo todo. ¿Cómo vamos a cambiar la autonomía del Banco Central? De las garantías individuales que tenemos, las garantías individuales que son fundamentales, el ser chileno,
los derechos del niño por nacer, los derechos de todos los individuos, de las personas, de nosotros, el derecho de propiedad. Yo encuentro que en todo lo que son las garantías individuales, que las he revisado, hay muchos que por ahí hay que mejorarlo. Pero donde más tenemos que mejorar, por las razones, digamos, de la evolución social que hemos tenido en las últimas décadas, positiva, tenemos que mejorar nuestras instituciones republicanas. Fíjese usted que el artículo 19, por ejemplo, que tiene las garantías individuales, dice una cosa: la televisión en Chile solo puede estar en manos del Estado chileno y de las universidades. Así dice la Constitución. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos canales no son de las universidades? ¿Cuántos canales no son del Estado? ¿Cuánta televisión se está haciendo de una forma distinta a la que se contempló en aquel cuando se hizo ese artículo de la Constitución? Ese es un artículo que ya es letra muerta. Por supuesto que hay que cambiarlo. Después reviso todas las que son las instituciones republicanas. Bueno, los poderes del Estado. ¿Quién va a decir que hay que juntar los poderes? ¿Presidencialista o semipresidencialista? ¿Por cuál opta usted? Yo opto por parlamentarista. Yo opto por el sistema presidencial y no, yo estoy por un camino como por el medio entre presidencialista y parlamentarista. ¿Una especie de mix? Una especie de mix, precisamente. Un mix ahí. Porque el parlamentarismo puro no tiene buenos resultados, y eso se ha visto en la historia de Chile, se ha visto en otros países del mundo también. Y por lo tanto, el presidencialismo puro también tiene algunos inconvenientes, porque realmente también cuando el presidente tiene demasiados poderes, digamos, y no puede permitir el funcionamiento del Parlamento como tal. Los poderes tienen que estar estrictamente bien separados, y eso en Chile está, y eso por supuesto que hay que mantenerlo. Pero, por ejemplo, instituciones como el Banco Central Autónomo, por supuesto que hay que mantenerlo. Pero un semipresidencial, don Harry, ¿podría ser? Podría ser, en mi opinión, en que se le entreguen más facultades al Parlamento. Al Parlamento, correcto. Ya hay una discusión, por ejemplo, si hacemos unicameral o bicameral. ¿Vale la pena un bicameral? ¿O estamos atrasando más la discusión? ¿Estamos generando más polémica, más problemas? Y dos instituciones que están ahí en un protagonismo y a veces en conflicto. Un tema que hay que preguntarse, eso sí que me lo pregunto. ¿Unicameral o bicameral como estamos acostumbrados? Yo lo quería llevar a esa pregunta de un sistema unicameral o bicameral que hemos tenido siempre en Chile. Hay quienes plantean diversas alternativas, pero, don Harry, tenemos que ir a un pequeño corte comercial. De ahí seguimos conversando y espero su respuesta con respecto a esto. Ya, estamos de vuelta aquí en el punto de encuentro. Estamos conversando con don Harry Jürgensen, ex intendente, hoy día candidato, ¿no es cierto?, precandidato a la constituyente, y además de eso, también estamos con nuestros amigos de Motorbell, porque Motorbell, que está ahí en Argumedo 732, es una empresa 100% osornina para osorninos y, ¿no es cierto?, es el multiservicio Osorno. No solo repara tu vehículo, sino que también tiene repuestos de la mejor calidad. Recuerda, ahí en Argumedo 732 están nuestros amigos de Motorbell, porque ellos pertenecen al grupo Moto Aventura. Y cuando hablamos de moto es porque realmente saben. Una, que me encantan, y dos, porque les puedo recomendar, pero sin temor a dudas, que Motorbell es el multiservicio de Osorno. Camila, tú hiciste una pregunta previa antes de... Sí, yo le dejé porque don Harry, que recordamos, estamos conversando con don Harry Jürgensen, candidato a la constituyente, con respecto a uno de los sistemas políticos que rige a Chile, que es el Parlamento.
Parlamento que en Chile está dividido en dos cámaras, una cámara baja por los diputados y una cámara alta por los senadores, y que algunos países mantienen ese formato. Don Harry, usted, primera pregunta, ¿es partidario de mantener el sistema tal cual lo tenemos hoy en día, bicameral, o transformarlo en unicameral? Yo, haciendo el análisis, habiendo sido parlamentario, conociendo cómo funciona el Parlamento en la producción de leyes, porque para eso es el Parlamento, para legislar, me he inclinado más por un sistema unicameral, fíjese. Ahora, yo voy a tener mis argumentos correspondientes, pero no soy una persona que dice, bueno, esta es mi opinión y voy a defender a ultranza, todo, no. Habrá que escuchar a aquellos que defienden las otras posiciones. Pero creo que un sistema unicameral sería más ágil, más eficiente, con una buena representación, por supuesto, y no generaría estas pugnas que de repente tenemos de protagonismo que generan mucho problema. Pero hay que analizarlo muy bien, porque hay, Sí, hay ciertas sentido, facultades Harry, propias para el Senado. sí, en ese sentido, Harry, hay quienes han dicho que no es malo tenerlo unicameral, tampoco es malo que se mantenga bicameral, pero con las funciones claras. Porque hoy día vemos que las leyes vienen de la Cámara de Diputados a los senadores, las cambian, las modifican, que lo aprueban. Entonces, pareciera que son dos cámaras que hacen exactamente el mismo trabajo. Esa es la sensación que a muchos, me incluyo, nos podría quedar al final del día. Claro, cuando uno se forma su opinión, dicen, hagamos una sola cámara. La verdad que no todas las funciones son netamente legislativas. También el Senado tiene que, por ejemplo, quien decide frente a acusaciones constitucionales es el Senado. El Senado se convierte en un tribunal, donde se hace la discusión si se acusa o no se acusa al ministro, es la Cámara de Diputados. Ahí actúan completamente distintos, no hay una continuidad, no hay un rebote. En las designaciones, no sé, de los ministros, por ejemplo, la Corte Suprema, quien decide, en definitiva, quien nombra, es también el Senado. Pero yo creo que se puede hacer lo unicameral. Yo creo que es un tema discutible. O sea, yo estoy abierto a que si discutamos ese tema de bicameral, unicameral. Lo que sí hay que tener muy claro, como usted mismo decía, es tener claro, digamos, las funciones de cada uno. Porque cuando las funciones no están claras de cada uno, ahí se entorpecen unos a otros, ahí se encuentran, ahí se generan conflictos. Pero eso es una discusión rica, por eso en el plazo tan pequeño de 9 meses va a ser muy difícil, porque ese es un tema, uno de qué sé yo, 500 temas que hay que tratar ahí en lo que es la Constitución. Van a tener que trabajar de día y noche entonces para que las 24 horas sean de discusión. No sé cómo lo van a hacer, día y noche, pero día y noche harta no hay energía. rendimiento. Yo no puedo trabajar si yo no duermo 8 horas al día. Yo no puedo, no funciona. Yo puedo trabajar 15 horas al día, pero tengo que dormir 8. Obviamente si no, no puedo funcionar. Que hay que yo creo que todas energía. las personas necesitamos el descanso. Ahora, yo no me atribuyo conocedor de todos los temas en materia de la Constitución. Lo que yo me atribuyo es el conocedor de los pilares básicos, de los principios y los valores esenciales que deben existir, de las normas jurídicas que deben establecerse para que tengamos una buena convivencia social y donde la libertad y la paz en la vida es fundamental. Así es, don Harry, la pregunta tiene que ver, usted como candidato constituyente, usted tiene una visión que es personal con respecto a, oye, yo quiero que la Constitución tenga tales y tales elementos, pero también usted va a representar a muchas personas. ¿Cómo lo hace usted para recibir y canalizar y hacer suya algunas de las propuestas mayoritarias que tengan esas personas y poder incorporarla para usted representar esa visión? ¿Cómo se organiza eso? Por ahora, lo que yo tengo son grupos de asesores profesionales. Hay un grupo de abogados que me está asesorando, donde nos juntamos todos los días en reuniones Zoom y revisamos los distintos temas abiertamente y claramente, para ir mirando las distintas posiciones que se tienen respecto a un determinado tema, como el que hablábamos recién, por ejemplo. Cuando yo tengo reuniones y converso con las radios como ahora, yo planteo también esto, que lo estoy planteando. Y cuando tengo posibilidad de reunirme con otras personas que están interesadas
en participar, también discutimos. Porque lo más importante cuando uno es representante es saber escuchar. Lo difícil es escucharlo si no podemos reunirnos presencialmente. Pero tenemos que hacerlo virtualmente. Lo difícil es que tenemos en campaña tan corto plazo. Realmente, esto es cortísimo. Entonces, no cabe otra que si uno es elegido, tiene que organizar una participación permanente de la ciudadanía, para que aquellos que confían su voto en mí, que piensan que yo los puedo representar, tengan la posibilidad, organizadamente, por supuesto, gremios, sindicatos, partidos políticos, aglomeraciones, grupos, qué sé yo, organizadamente, tengan la oportunidad de intercambiar opiniones conmigo y generar, digamos, acuerdos previos frente a determinados temas. Eso va a tener que ser muy participativo, porque uno no puede arrogarse, salí elegido, ahora yo hago lo que quiero. No debe ser. Claro, ya no, eso es lo que hacen hoy día los parlamentarios. En el caso de un constituyente, tiene que llevar la voz de esa mayoría, porque tiene que ser altamente participativa, ¿cierto? Entonces yo espero ahí con los medios, con las radios, con los medios visuales, las redes sociales, qué sé yo, tener la oportunidad de tener estos intercambios. Porque hay muchos temas, en la Constitución que hay que tratar. Y hay algunos temas que pasan un poco más allá de lo común. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿usted es partidario de un Estado subsidiario o solidario? No, absolutamente subsidiario. No, en eso no me pierdo. Ahí sí que soy absolutamente partidario de lo subsidiario. ¿Por qué? Porque hay que darle la oportunidad a las personas, al ser, a generar iniciativas propias, privadas. El Estado y las instituciones republicanas deben facilitar a que esos proyectos de vida individuales, libres, tengan oportunidad de plasmarse en la realidad. O sea, ahí no me pierdo, porque la verdad las cosas que el Estado tiene que asumir, aquellas cosas, y eso es lo subsidiario, cuando el sector privado, las personas, los seres, nosotros, no somos capaces de abordarlo. Y hay muchos temas que no somos capaces de abordarlo. Por supuesto que la justicia, por supuesto que la salud, hay muchos temas que el Estado tiene, y si el Estado lo está haciendo, es porque lo otro, el sector privado o nosotros, no podemos hacerlo, no tenemos la capacidad de hacerlo. Eso es ser subsidiario. ¿No? Así es que en ese sentido, ahí dejo clarito mi opinión respecto a ese tema, porque claramente la pregunta suya, Orlando, es categórica. Correcto. ¿Economía social de mercado o economía de mercado? De todas maneras, economía social de mercado. El mercado funciona cuando está incorporada los intereses sociales. Y el mercado funciona cuando realmente hay competencia real. Si el mercado no tiene competencia, no funciona. Hay colusiones, hay monopolios, hay monopsonios. Todos estos defectos del mercado tienen que estar debidamente controlados para que cuando ocurren sean, digamos, el Estado puede intervenirlo. Ya lo hemos visto en Chile, las colusiones tienen que ser absolutamente impedidas, de grandes multas, porque realmente quien se colude está obstruyendo el funcionamiento del mercado. Si yo creo en el mercado como mejor asignador de recursos, tengo que permitir, asegurarme que funcione, y para eso tener competencia. Y no aparentar competencias, porque las competencias se pueden aparentar cuando tres distintos aparecen como distintos en el mercado, pero detrás están de acuerdo, lo que es la colusión. Así es que en ese sentido tiene que naturalmente mejorarse incluso la legislación para permitir que el mercado funcione. Y eso está demostrado en el mundo, Orlando. Es decir, los sistemas centralizados de economías absolutamente estatistas, en que se supone que el Estado tiene que hacerlo, proveerlo todo, son un desastre y fueron un desastre. Y distintas ideologías lo intentaron hacer y el resultado fue un desastre. Y fíjense, o sea, don Henry, que el Estado se transforme en un ente regulador, pero que regule de verdad y con multas realmente ejemplificadoras, no las que hemos visto ahora, que las ganancias que han tenido por estas colusiones siguen ganando a pesar de que tuvieron que pagar la multa.
Mire, y en los servicios públicos, hay monopolio. Sí. Por ejemplo, la empresa sanitaria, por ejemplo, la empresa eléctrica. Por supuesto que tiene que estar absolutamente regulado porque esos no tienen competencia. ¿Qué competencia tiene la empresa sanitaria en nuestra región? Ninguna, hay unas poquitas chicas que están funcionando, no tiene. Ahí tiene que haber una regulación estricta, precisa, porque están cumpliendo un servicio público. De ellos depende la calidad de vida de las personas. Entonces, ahí tiene que haber una regulación incluso más fuerte, más poderosa. Los que vivimos la crisis del agua potable no se nos va a olvidar nunca. Y a nosotros que lo vivimos en carne y hueso, viviendo en Osorno, ese es un tema trascendental. Porque claramente, si hay una sola empresa sanitaria, ¿qué mercado funciona? No, ahí sí que le corresponde al Estado actuar en forma dura, precisa y categórica en defensa del ciudadano. El monopolio es el que hace mayor daño a las sociedades civiles. Lo cambio de tema. Claro, pero Orlando, cuando el monopolio es estatal, pero imaginemos es peor todavía. Los países que adoptaron el monopolio estatal, que adoptaron, todo lo hace el Estado, todo lo regula el Estado. Ahí donde es absurdo, de repente uno ve en Cuba en que el sueldo de un médico son 10.000 pesos y todo regulado. No hay ni una competencia. Es un desastre. Eso realmente distorsiona todo. Los números de un país como Cuba no es comparable con ningún número de otro país del mundo. No son comparables. Y están ahí en una situación, bueno, de pérdida de libertad, por supuesto, porque el Estado dice todo. Usted hará esto, usted esto. Y donde el propietario de todo es el Estado. Claro, queda muy poca economía de hoy día en el mundo. En esa perspectiva, difícilmente nosotros como chilenos podríamos llegar a tener una de ellas. Don Harry, le cambio de tema. ¿Qué tan de acuerdo, en desacuerdo está con lo que dijo en 1837 el senador Daniel Webster a propósito, ¿no es cierto?, estadounidense, que recién asumió el nuevo presidente? Él dice, un solo país, una sola constitución, un solo destino. Bueno, es un bonito pensamiento. Claro, hay países del mundo, fíjese que de acuerdo a la idiosincrasia de los países, de las sociedades, hay países en que viven el derecho de propiedad en forma natural y no está escrito, por ejemplo, en la Constitución. Y son países extraordinarios. Hay países en que las cosas no están escritas, pero es tan potente la cultura, es tan potente la convicción que no es necesario escribirla. Pero en Chile, si reconozcamos una cosa en Chile nosotros tenemos algo negativo en nuestra sociedad. Nosotros nos gusta hacer la cortada, nos gusta estar contra el tránsito los últimos 50 metros si llego más rápido, nos gusta y aplaudimos el chistecito o cualquier cosa de esa naturaleza. Y existe algo mucho peor, el chaqueteo. Porque el chaqueteo está asociado a la envidia. Es increíble que los chilenos nos reconozcan en el extranjero porque ustedes son chaqueteros. El chaqueteo chilense. El chaqueteo chilense se llama. Es lo más negativo que hay. O sea, realmente es un sentimiento pésimo. Lo peor de los sentimientos, en mi opinión, es la envidia. Y el chaqueteo está asociado a la envidia. Entonces, tenemos que reconocer nuestros defectos y ver la forma de mejorar nuestros defectos también para ir generando una sociedad mejor. ¿Cuánto respeto al prójimo tenemos en Chile con respecto, por ejemplo, a los países nórdicos? O Japón, cuando usted revisa la educación en Japón, usted, Orlando, que es un educador, en Japón no existen auxiliares en los colegios para que estén recogiendo los papeles que botan los niños en las salas. No. Si el niño bota un papel, él tiene que recogerlo. Y si varios niños ensucian una sala o un espacio, tendrán que ellos limpiarlo. La cultura del respeto al prójimo y del respeto a la ley, lo que tiene el japonés no es más inteligente que el chileno. Lo que tiene el japonés es más disciplinado que el chileno. Más disciplinado nomás. Don Harry, me quedó una pregunta en el tintero y por qué le hice esta reflexión con respecto a lo que dijo en su tiempo el senador estadounidense. Hablamos de Estado subsidiario o Estado solidario. Usted me dijo subsidiario, 100%. Y ahora le pregunto,
Estado plurinacional? No estoy de acuerdo tampoco. Usted me está tirando preguntas al hueso, ¿eh? Pero oye, de eso se trata. Eso se trata. Claro. No estoy de acuerdo porque la nación es una. La Constitución es una para todos. Harry, no, sí, está bien. Hay que chileno, reflexionarla sobre eso. El ser chileno me indica a mí derechos y deberes. De repente nos olvidamos los deberes. Yo, por ejemplo, cuando hablo de educación, Orlando, yo digo, la educación no solamente debe ser un derecho, debe ser un deber. Cuando yo veo que en mi región hay 5.000 chicos que no van nunca a clase, nunca. Cuando veo que hay 12.000 o más que no terminan el cuarto básico porque hay una deserción muy tremenda. No están cumpliendo con su deber. Y el padre no está cumpliendo con el deber de padre, o el tutor no está cumpliendo con el deber del tutor. Entonces, de repente, nosotros los chilenos tenemos que inculcarnos más deberes. Ahí nos falta. Y es por eso que yo, en ese aspecto, Orlando, soy muy claro. Una sola nación. Una sola nación, una sola nacionalidad. Pero reconociendo los pueblos originarios. ¿Reconociendo los pueblos originarios? Yo soy inmigrante. Mi padre y mi madre, uno viene de Alemania, nacido en Dinamarca. Mi madre nacida en Suiza. Se conocen en Argentina porque en ese tiempo la gran atracción del mundo, el año 30, entre el 20 y el 30 era Argentina. Se casan y vienen a Chile. Yo soy de los inmigrantes. Y soy chileno. Y no por tener una condición de origen, mire, mi mamá es suiza, mi padre son todos daneses, mi familia es danesa. No, yo soy chileno. Yo no tengo ninguna otra opción que ser chileno. Y me acojo a los deberes y los derechos de un chileno. ¿Por qué? Porque nací en territorio chileno. Y eso es. Ahora, el respeto, el reconocimiento, el mantener culturas de nuestros pueblos originarios, por supuesto que es válido. Por supuesto que es válido. Yo no me niego a eso. Al contrario, destacarlos. Incluso el idioma, por supuesto. Mantenerlo, ¿por qué no? Y eso se ha ocurrido en otras partes del mundo. Miren Nueva Zelanda, miren Australia, miren Estados Unidos, miren Canadá. Miren tantos países que han resuelto ese problema. Pero somos de una sola nación. No tenemos múltiple nacionalidad, ni plurinacionales. Y todos nos regimos a una sola constitución. Absolutamente claro. Hay bastantes, muchos temas. No le voy a tirar ninguno más al hueso, don Harry. Pero está bueno porque a mí me hace pensar también. Eso es bueno. Ya, porque hay también hay algunos temas, porque aquí tenemos que, en realidad, la nueva Constitución produce un ordenamiento y cómo nos vamos cuál va a ser nuestra convivencia futura, de qué manera, ¿no es cierto?, vamos a establecer las bases para poder convivir mejor a futuro a partir de ese acuerdo. En este gran acuerdo tenemos que, obviamente, aquí tiene que ver algo que es uno, que ya habíamos estado conversando, que son la protección de los derechos. El otro es establecer cómo va a ser nuestra convivencia democrática con respecto a la institucionalidad y todo eso. Pero también hay otros problemas que fueron la causa del estallido social, la desidia en el fondo del mundo político para poder visualizar, ver lo que realmente estaba ocurriendo. Y uno de los mayores problemas fueron las desigualdades y siguen siendo las desigualdades. Por eso algunos dicen que, bueno, la Constitución lo va a solucionar, sabemos que no lo va a solucionar. Aquí deberían haber algunos otros pasos previos, y hay algunas cuestiones que se dijeron también: queremos carta blanca, es decir, partir de cero. ¿De cero? No es posible partir de cero, ¿no? Orlando, yo no estoy nada de acuerdo. ¿Cómo va a desconocer usted 200 y tantos años de vida? ¿Cómo va a despreciar usted todo lo que ha sido bueno y que ha sido lo que nos ha permitido ir mejorando nuestra calidad de vida en nuestra sociedad? ¿Cómo lo va a despreciar? ¿Cómo va a despreciar usted los valores esenciales que se han aplicado en toda la historia de Chile y que nos hacen a nosotros sentirnos patriotas de nuestros símbolos, de nuestra historia,
de nuestro país. No puedo despreciar eso. No puede haber hoja en blanco. No puede haber. Correcto. Tiene que haber un reconocimiento. En todo caso, yo le hice la pregunta, no soy partidario de ella. Claro, no soy partidario de la hoja en blanco tampoco. Yo no soy partidario de nada de una hoja en blanco, porque es irresponsable serlo. ¿Para qué estamos con cosas? Es muy irresponsable serlo. Si nosotros las cosas buenas hay que preservar lo bueno hay que mantenerlo. Yo no soy de aquello, miren, los críticos que yo tengo en la región son aquellos que nunca pueden ver en el adversario alguna aptitud o alguna actitud positiva. Eso yo no soy de eso. Y siempre son un par de personas que siempre... Se nos pegó. Justo cuando iba a decir quién era el adversario, se pega el Don Harry. justo cuando nos iba a decir quién era. Que están en el ataque frontal. Yo sé, político va a ser todo negativo y todo malo. Y cuando uno puede encontrarle algo positivo a ese adversario, por supuesto que puede construir. Pero hay que tener el afán, la actitud de construcción, no la actitud de destrucción. Entonces, para construir, nosotros estamos en una actitud de construcción. Queremos construir una nueva constitución. Tuvimos una falla de contacto. Sí, pero fue súper breve, don Harry, fue súper breve. Se logró entender y hilar la idea de lo que estaba diciendo con respecto a quienes critican por criticar. Al fin y al cabo, que eso es, cree, y ligándole a eso, que eso sea uno de los motivos de la sociedad hoy en día con este descontento a un grupo importante de la clase política que se ven muchas veces en peleas chicas y no en las peleas que a lo mejor nos gustaría verlos, de discutiendo si necesitamos mejores pensiones o no, cuáles son las pensiones que necesitamos, cuál es la reforma que necesitamos, por ejemplo. Mire, hay que reconocer que el sistema de pensión en Chile es malo. Y que no es bueno destruir lo malo también, porque ese es malo. Pero además lo destruimos y no tenemos otro que sea mejor. Yo soy partidario de construir un sistema de pensiones mejor antes de salirnos del malo. Pero reconociendo que es malo y realmente no entendiendo que después de 30 años de funcionamiento de este sistema, ahora se nos diga después de 30 años, oiga, hay que ahorrar un 60% más para tener mejores pensiones. Después de 30 años, ¿por qué no se dijo eso a los 5 años, a los 10 años? Yo no puedo entender cuando a ese sistema de pensiones se le han aplicado todas las modificaciones que se han practicado, y todas en contra de los imponentes, en contra de los futuros pensionados. Todas. Antes había una garantía de las FP con respecto a la rentabilidad, esas desaparecen. Y los distintos gobiernos. Hablo de los gobiernos de Frey, de Lago, de Bachelet, hablo de todos los gobiernos. Y en todos se ha legislado en contra del sistema de pensiones. Y eso nos ha llevado a perforar un sistema de pensiones que estaba bien ideado, probablemente, y que está absolutamente perforado. Y ahora nos damos cuenta hoy que tenemos que ahorrar un 60% más, porque es decir, un 10 a un 16. Y ahora sí dice, no, pero ese 60% lo puede poner otro, lo puede poner el empresario, el empleador. ¿Y por qué no se dijo hace 20 años atrás, por ejemplo? Y no tendríamos las pensiones miserables que tenemos ahora. Ese es un temazo. De todas maneras. Es un temazo, porque el jubilado hoy día es pobre, y los que protestaban ahí en noviembre del 2019 tenían razón. Nadie quiere jubilar, porque yo no quiero jubilar si voy a ser pobre. ¿Quién quiere ser pobre voluntariamente? Muy pocos. No se ha llegado a eso todavía. Demasiado filosófica. Don Harry, nos quedan un par de minutos y nos quedan montones de temas, así que le vamos a invitar después para poder reflexionar y comentar sobre esto, porque en realidad usted y todos los que van a estar en este proceso, la constituyente, van a tener un serio trabajo. Uno, aplicar la racionalidad a todo vuelo, por así decirlo en buen chileno, contra, ¿no es cierto?, una especie de rebelión contra las emociones, porque aquí se conjugan muchas cosas, la parte emocional, pero lo que tiene que aplicar, ¿no es cierto?, quienes van a participar, los 155 constituyentes, tienen que aplicar la racionalidad y obviamente la deliberación y los acuerdos que son lo fundamental para poder funcionar. Hay varios temas más que quedaron en carpeta.
y esperamos, ¿no es cierto?, que en este proceso le vaya muy bien y que se abran de estos canales de participación que usted ha estado invitando. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Orlando, por este espacio que me han dado para conversar con ustedes. Yo siempre aprendo algo y me lo anoto. Y de Orlando aprendo, de la Camila aprendo, porque me hacen preguntas y me ponen en duda en ciertas cosas. Y eso es bueno, porque aquí nadie se la sabe de todo. Pero vale la voluntad, vale la actitud, vale el compromiso. Eso es lo que yo estoy ofreciendo ahora para poder representarlo el día de mañana. Ojalá podamos tener próximamente una conversación similar y vamos entrando más en los temas al hueso, como le gusta a usted, pues, mi amigo Orlando. Usted le gusta así le gusta el hueso. A usted también le gustan esos temas, así que no me diga que no. Sí, está bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Harry, por su tiempo, por haber logrado la conexión el día de hoy, y sabemos que más adelante vamos a seguir conversando con respecto a su candidatura y que se viene de lleno. En pandemia, esta es la forma de hablarle a la gente. Sí, es verdad. Sí. No, y ustedes representan también a la gente con sus preguntas. Por lo tanto, esta es la forma de conversar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Harry. Estamos en contacto. Llegamos al final. ¿Sí? Se nos pasó la hora conversando. Se nos pasó la hora. Estuvimos también con nuestros amigos de Motorbell. Acuérdate que está ahí en Argomero 732. Nuestros amigos del Piero Restaurant, que los añoramos en realidad. Y de Imprenta Pintu, donde imprimen al tiro, disparan al tiro, te iba a decir, porque me estaba recordando cuando llamaban antes a almorzar al son del disparo, y de ahí viene el dicho. Nos vemos y nos encontramos mañana. No, mañana no, el lunes. No, el lunes. El lunes, hoy día, el viernes, el lunes 18:30. Sí. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao.